Es- Buenas tardes, gracias. Me da mucho gusto saludarles y deseo que se encuentren muy bien. Y bueno, para hacer un enlace de conocimientos previos y poder construir los nuevos conocimientos, me gustaría saber eh, cuál fue el resultado de sus actividades. ¿Tuvieron alguna complicación, alguna situación, dado la forma en cómo cerramos la sesión anterior? Hoy procuraré que nuestra clase sea de 1 hora 45 para no tener contratiempos. Pero sí quiero recuperar esa parte para pues poder de ello pulsar si hubo alguna duda, alguna inquietud, aunque estaban descritas las actividades propiamente en la presentación, pero sobre de ello sondear. No, no hubo dudas. Yo, No, yo doctora, creo, sí, de mi parte no, doctora. Estuvo Ok, bastante completa la lectura, yo no tuve problema, perdón. ok, ok, muy bien, maestro Eduardo, muchas gracias. ¿Alguien mi- más? por mi parte sí, doctora. Hice las actividades que usted nos dejó al final de la clase, de lo que venía Ajá, siendo las tres lecturas que nos recomendó y la relatoría con base en las tres lecturas, los recuadros que venían dentro de la misma presentación que nos compartieron. Pero ajá. me quedé con la duda de si también teníamos que entregar el resumen que venía dentro de la planeación adicional a la relatoría y los cuadros. No, nada más son los cuadros, Ok, eh, perfecto. porque de lo que ya ustedes han trabajado dentro de la lectura, en los cuadros se sintetiza. Entonces, no hay necesidad de hacer el resumen, sino simplemente complementar los cuadros acorde a la lógica de la misma actividad, ¿no? De lo que va marcando cada uno de los cuadros en sus columnas y también en las mismas celdas que vaya relacionándose esta información. Eso sería todo. Perfecto, entonces sin inconveniente. Gracias, doctora. Ok, muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Bien, mis estimados. De la lectura, ¿qué lograron rescatar? ¿Qué les gustó? ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Les deja algo? ¿Alguien que quiera compartir? Perdón, doctora, estoy terminando clase, no escuché su pregunta. No, no te preocupes, maestro Eduardo. Eh, ¿Dejó algo interesante ¿hay algo que les haya llamado la atención que quieran compartir? Hay ocasiones en las que nosotros, creo que lo compartimos en la primera clase, o se los compartí yo en la primera clase. A veces creemos que ocupamos miles de millones de pesos para poder innovar algún Ajá. producto o algún servicio, Ujú. pero si nos fijamos una pequeña diferencia, un logotipo acomodado, yo lo marcaba por ahí, o me tocó Ajá. verlo sobre las campañas tan innovadoras de Coca-Cola. Para mí Coca-Cola es un Ah, sí, monstruo mercadológico, porque nos acompaña en sí. cada uno de los espacios y aspectos de nuestra vida. Ujú. Entonces, y no ocupa Sí, mucho, prácticamente es rediseñarlo. Por alguien le prohibió por ahí los colores rojos en sus botellas, que porque producían diabetes en la comunidad mexicana, y dijo ajá. Coca-Cola, me he visto de negro. Y fue un Sí, boom negro. No cambió nada, únicamente cambió dos colores. Entonces, así es, esa así parte es. es bastante interesante ver cómo con poquito podemos empezar a innovar desde cualquier lugar en el que estemos, desde un proceso hasta, pues vaya, una inversión macro, ¿no? Exactamente, exactamente. Todo con mucha estrategia y también con el afán de poder impactar en el mercado siempre positivamente, porque también parte de su campaña fue el tema no de lo que provee la misma Coca-Cola en función de los ingredientes que ésta tiene, sino esa campaña que donde hay una Coca-Cola, hay unidad familiar, hay un tema social, hay una cuestión, de fraternidad, también es lo que se fomenta. Siempre auspicia un entorno y ese entorno, pues, que también que genera, pues, es, digamos, el insumo o el ingrediente necesario
para la buena convivencia. Y desde ahí se lanzó muy fuerte toda esta campaña. Y más que vender un refresco es darse la oportunidad de vender experiencias a través del consumo de la misma Coca-Cola de manera tan sutil y tan importante de darle la vuelta a toda esta situación, ¿no? Que se vuelve un tema muy interesante en la forma en cómo las estrategias implementadas también a favor del mismo producto, pero en el uso propio de hacer de este mercado un mercado pues más, más experiencial, más de sensación, más de aludir a los sentidos, pues es justamente el reto de muchas organizaciones que, si bien no lo han logrado, están en esa antesala de ir estudiando cuáles son los mecanismos para poderse anclar en este proceso. Muy bien, maestro Eduardo, Creo, muchísimas gracias. creo- creo que la clase pasada que compartíamos con usted le hablábamos sobre el famoso neuromarketing Ah, sí, que sí, sí. aplican la mayoría de las empresas. Entonces, por ahí Coca-Cola es un monstruo con esa situación del neuromarketing y muchos de nosotros caemos muy fácil, somos muy blanditos. Entonces, es cuestión de ver los enfoques. Digo, en lo personal me gusta mucho estudiar siempre el tipo de marketing de Coca-Cola. Así es, así es. Qué bueno que dijiste blanditos y no gorditos. Olvidémonos de esa parte porque eso no le gusta a nuestro sector salud. Sí, definitivamente. Pero qué vuelta tan interesante, ¿no? La forma de reestructurar las cosas. Bien, mis estimados, pues bueno, hay información muy interesante en esta sesión y se las voy a ir exponiendo. Por favor, si hay alguna duda, algún comentario, háganmelo saber. Interrumpan, por favor, para poder conversar estos detalles. ¿Qué vamos a ver esta sesión? Vamos a ver lo que es la información para el... A ver, espérenme tantito. Déjenme, creo que aquí no sé si hay una fallita. Permítanme. Am, un segundo, por favor. Listo. En, sí, porque aquí me aparecía, no sé si se veía en sus pantallas, pero me aparecía aquí una información media rara. Ya la arreglé. Bien, vamos a ver lo que son estos detalles de información para el diseño de ambientes virtuales. Y bueno, cuando hablamos de la virtualidad en el ámbito educativo, pues hay muchas consideraciones también a tomar en cuenta. De ahí la importancia de que si nosotros hacemos un emprendimiento educativo, primeramente debemos de considerar hacia dónde vamos a orientar esta formación, cuál es nuestro mercado y bueno, al final de cuentas, siempre en esta concepción que tenemos, nuestros clientes son los alumnos. En realidad, nuestros clientes no son nuestros alumnos, son, digamos, las personas a las cuales les vamos a dar esa formación para que sean competentes en dónde, en el mercado justamente con ese entorno que les va a implicar también el hecho de contratar o que guste esta formación que nosotros estamos brindando a estas personas, que sea del agrado, de la utilidad, de la funcionalidad en específicamente en las empresas, de manera que eso que nosotros estamos dando un pulimento, una estructura, una formación, también evocar estos temas de análisis y esta situación tan importante que es lo que va a dotar cada persona a partir de los aprendizajes adquiridos,
es justamente en ese contexto social. Entonces, como tal, las instituciones educativas no deben de pensar que sus clientes son los mismos estudiantes. Es, digamos, a voluntad de cada quien el deseo de volverse parte de ese contexto, pero volverse esa persona formada, aquella que va a dar propiamente los insumos necesarios para poder resolver problemas, para acercarse también a la sociedad y incidir positivamente, sobre todo en estas cuestiones de reconstrucción del tejido social en entornos específicos. Por eso, de que nuestros clientes son nuestros estudiantes, se tergiversa un poco la situación, la concepción de que, bueno, entonces hay que complacerles, hay que darles todo lo que necesitan. No, porque nosotros somos la parte formadora y lo que se debe de recibir, que ellos deben de recibir por nuestra parte como institución educativa, es lo que realmente necesitan para poder echar a andar todo este proceso en cualquier contexto social. Los impactos propiamente que otorga una institución educativa son impactos sociales. Y esos también, desde las instituciones educativas, debe de aprenderse a medir. Si no los tenemos propiamente en el radar, tenemos que indagar cuáles son esos indicadores y esos impactos que están beneficiando a determinados contextos sociales. Y ese contexto social también es dentro de la misma institución educativa y el contexto social propiamente esas, así como en las familias. Todos emanan de ese núcleo, que es el núcleo familiar y con un deseo también de ser formados, transformados. Entonces, ¿cómo debe de llegar un estudiante a una institución educativa? Con el anhelo, el deseo de ser transformado. Y si no estamos cumpliendo ese cometido, bueno, habrá que cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo realmente en el ámbito de la educación, porque a veces como negocio, pues es un negocio muy noble, también un negocio muy celoso, pero que va a implicar también el hecho de diseñar programas, planes de estudio que estén orientados a determinados perfiles. Y es ahí donde entra la selección y el cómo construir información para el diseño de ambientes virtuales. Si nuestro mercado es virtual, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto suceda? Pues propiamente orientarnos a esas plataformas, ser muy cuidadosos con la planificación de la información ello lograr esa coherencia, esa inmersión, esa funcionalidad que es muy importante. Em, Aquí yo les voy a mostrar un enfoque estructurado sobre la construcción de la información. Y es que, ¿quién me pudiera decir qué diferencia hay entre una formación en línea y una información o una formación de un ambiente virtual? ¿Qué diferencias hay? Que uno está secundado por una persona, o más bien está como, perdón, liderado por una persona, vaya, con un contacto de una forma más remota, mientras que el otro es meramente el aprendizaje de esa persona sin otra persona de como de contacto, sino aprendiendo únicamente de lo que alcanza a ver o alcanza a leer. ¿Pudiera ser eso? Fíjense, La, edu- ¿alguien que tenga una idea igual o diferente? la educación virtual, por medio de una comunicación remota, se mantiene una clase presencial y la educación en línea son cursos o documentación o clases elaboradas para que se obtenga el conocimiento de manera autodidacta en los tiempos que el alumno los pueda tomar. Sí hay una persona como impartiendo la materia, pero no hay una comunicación de dos vías directas entre ellos y en la educación virtual sí hay, como lo estamos haciendo nosotros, pues tenemos un híbrido entre educación virtual y educación en línea. Así es, de hecho lo que estamos teniendo en este momento es un ambiente virtual, realmente. ¿Por qué? Porque tenemos fechada una hora, un día en la cual nosotros nos congregamos en un espacio virtual que viene siendo nuestra plataforma Zoom y de esa manera pues se da el proceso de aprendizaje. El ambiente en línea o el aprendizaje en línea es totalmente asíncrono.
El chico puede entrar a la plataforma, puede buscar los contenidos. Si bien es cierto, hay un cronograma de actividades y hay fechas determinadas, bueno, pues estas fechas se tendrán que cumplir a cabalidad de manera que pueda autorregularse el estudiante y pueda definir cuáles son los tiempos de ejecución de cada una de las actividades, pero eso lo hace él de manera individual con la información que aparece en una plataforma que es justamente en línea, que es totalmente asíncrono y que define los tiempos. No hay necesidad de que haya la presencia de un profesor. El profesor puede ni siquiera conocerle la cara al estudiante y a la inversa, pero sí hay un seguimiento en el cual se da la retroalimentación, se da el seguimiento a los avances, se va monitoreando también los ingresos a la misma plataforma. He ahí la diferencia entre lo que es virtual y un ambiente en línea. Entonces, a partir de esto es definir propiamente el propósito de ese ambiente virtual. Si lo vamos a hacer así, bueno, ¿qué insumos necesita? ¿Cómo es que los tenemos que trabajar? Y uno de los puntos más importantes es la recolección de información, que es fundamental para establecer ese objetivo, es definir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Eh, queremos entretenimiento, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de videojuegos, de mundos virtuales, de esa narrativa interactiva. Si lo que queremos es trabajar con la educación, bueno, ¿cómo vamos a favorecer trabajarlo con simulaciones de aprendizaje, con entornos de capacitación? Si vamos a hacer uso de investigación, bueno, pues estar trabajando también con modelos científicos en entornos experimentales. Y de igual forma, si lo que queremos es trabajar cuestiones de lectura, bueno, aquí será muy oportuno hacer representaciones 3D con algunas utilerías o paquetes que ya están más que preestablecidos. Ahora, dentro de la recolección y la información que se debe de organizar, es muy importante también esta investigación temática. ¿Hacia dónde vamos a orientar estos saberes? Si es investigación temática, bueno, tendrá que hacer referencia a la historia, a la mitología, a la ciencia ficción o también a cualquier base conceptual relevante. En este sentido, también hay que recolectar información para poderla organizar en este ambiente virtual que sea con esas referencias virtuales, por ejemplo, concept art, imágenes reales, algunas ilustraciones que pueden ser de utilidad, algunos aspectos técnicos, por ejemplo, como cuestiones gráficas o la optimización también de esta información de manera que no se vea, que haya también compatibilidad del mismo hardware y del mismo software. Algunos elementos narrativos, si bien vamos a trabajar algunos insumos, por ejemplo, como de historia, pues habrá que definir el trasfondo, los personajes, los eventos, la mitología. Y bueno, lo mencionábamos en nuestras sesiones anteriores, como ya muchas plataformas de formación le han apostado a la creación de avatars. Estos avatars que son realmente uno mismo, pero uno les da vida a partir de esa interacción y con un propósito en específico, que es el lograr que la persona realmente se conecte con ese entorno, con esa encomienda, esa actividad que le va a permitir también seguir avanzando en otros procesos y procesos propios dentro de lo que está declarado en la organización. Ahora, para construir un ambiente virtual, pues es importante llevar a cabo varios pasos. El primero es trabajar un diseño conceptual. Dentro del concepto tenemos eh, que ver lo importante que es darle congruencia a este proyecto, atender los conceptos, por ejemplo, haciendo uso de un mapa de información que trabaje cuestiones de geografía, crear bocetos o poder distribuir el espacio de la plantilla de forma que ésta quede debidamente cargada y con un diseño amable para quien va a estar inmerso en ese ambiente virtual.
También el clima y el ecosistema. No olvidemos que en el ambiente virtual también se trabaja un ecosistema. Lo que nosotros estamos generando en este momento es un ecosistema. Y bueno, ¿de qué va ese ecosistema? Eh, en función de la conectividad, en función de las personas que están conectadas remotamente desde donde estoy, desde la misma experiencia que estamos teniendo a partir de la forma en cómo vamos trabajando la información. También el hecho de poder trabajar algunos elementos arquitectónicos como el estilo, los materiales, las estructuras que pues también van a formar un insumo necesario. La parte estética, el estilo visual, si este va a ser muy hiperrealista o va a llevar cierto formato donde se tenga que trabajar determinado grado o número de píxeles, de manera que esto le pueda dar viveza, nitidez, interactividad y que permita también al usuario acercarse más a este contexto. La interactividad también, no solamente en el contexto virtual, sino física, es otro de los elementos de construcción de este ambiente virtual e implica la movilidad del usuario. Debemos de estar en un lugar. Si nosotros hemos elegido ahorita un lugar, es meramente por la comodidad que este nos proporciona para poder tomar la clase, pero yo puedo estar en la calle y debidamente conectado y esa movilidad también me la va a permitir. ¿Por qué? Porque la conexión no tiene que estar infringida propiamente con el espacio. Y esto va con la posibilidad de poder caminar, volar o en algunos casos hasta teletransportarse. ¿Cómo se teletransporta incluso una persona? Pues a través de ese avatar que nosotros hemos creado y que aparece nuestra imagen conectada, pero puede ser que nosotros no estemos conectados, sino simplemente es algo que nos representa, pero que permite también la eficiencia en la forma de movilidad del usuario. Hay otro aspecto que son los objetos y elementos interactivos, que se puedan abrir puertas, tener un NPC o hacer uso de ciertos hologramas, de manera que con todos estos objetos y estos elementos interactivos, que es propiamente lo que nos dan las mismas gafas cuando nosotros ya estamos en esa interacción virtual, pues bueno, nos adentramos tanto en este ambiente que sí sentimos que lo vivimos. Estamos en un espacio físico, que es otra realidad, pero la realidad que ven nuestros ojos es totalmente diferente y que nos hace sentir, vibrar, evocar emociones muy, muy importantes, incluso sentimientos, se provoca de ello sentimientos importantes que en estos ambientes también de formación, pues habrá que ver cuál es la intensidad que vamos a sumar en este proceso. Las reglas del mundo que no debemos de dejar pasar, como son las colusiones, el tiempo y las condiciones ambientales que en un momento dado puedan ser factor de falta de conexión, de falta de un entorno virtual que me permita dar ese contexto necesario para el proceso también de aprendizaje. Otro de los elementos de esta construcción del ambiente virtual es la experiencia del usuario. Nosotros lo vamos a encontrar así con estas siglas, la experiencia del usuario y la narrativa. ¿Esto de qué va? Pues va primeramente en relación a esta inmersión sensorial, lo que mencionaba de estas gafas. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de jugar algún juego o ver alguna película con este formato o tener algún curso de capacitación para entrenarse en manejar algún o manipular algún objeto y que tengan que hacerlo a partir del uso de estas gafas. ¿Quién ha tenido oportunidad? Yo, doctora, ahora Adelante. sí que mis hijos tienen los que son de realidad virtual, uno los tiene con su consola y otros son completamente
aparte, pero totalmente te pierdes, te cambias completamente de realidad. Entiendo. Sí. Y sí hay juegos que te permiten estar como en tu realidad y ver, ahora sí que ver cosas, ¿no? La parte Ujú. esquizofrénica del juego es que te permiten ver muchas cosas sobre tu misma realidad y eso te lo hace, o sea, padrísimo. Pero sí Sí. también hay otros juegos en los que totalmente estás en un espacio, lugar completamente diferente y Ajá. casi, casi hasta sientes que puedes tocar lo que estás viendo. O sea, entonces en Sí. realidad sí, y cada vez se van superando más y más, le digo, todos esos juegos, pero en lo particular sí me ha tocado tener ahora sí uso de ese tipo de gafas. Así es, qué bueno. Y bueno, en tema de experiencia, pues es una experiencia muy interesante el poder experimentar todas estas emociones, todas estas sensaciones. En un momento lo único que faltaría es agregarle aroma, ¿no? A a este contexto, pero todo lo demás está. Y cómo nuestro proceso cognitivo también, de la forma en cómo nos va adentrando a esta realidad y nos permite también tener esa experiencia, esa sensibilidad, pues es muy, muy relevante. Eh, También en esta circunstancia, dada la experiencia de estos usuarios en entornos inmersivos, se puede trabajar en primera persona, en tercera persona o bien de manera isométrica. Eh, También la posibilidad de acceder a una interfaz que sea mucho más intuitiva. Es prácticamente que no le tenga que dar instrucciones, sino que la misma interfaz vaya adivinando dentro de lo que es el proceso, bueno, qué es lo que sigue. Nuestro cerebro tiene esa capacidad de trabajar. Trabaja de manera intuitiva y cuando esto se homologa a un proceso inmersivo, pues bueno, prácticamente la secuencia se va dando por sí sola. Al ser intuitiva, no necesita de más instrucción, sino simplemente darse a la tarea de dar los siguientes pasos e irlo personalizando, porque también va a ir marcando el ritmo de cada persona que esté inmersa en este contexto. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo muy claro, gracias. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora a la implementación técnica. Si bien ya hablamos de todas estas bondades, bueno, ¿qué hay en esta implementación técnica? Hay que revisar las herramientas de desarrollo. ¿Qué tipo de motores gráficos vamos a utilizar? Como en el caso de Unity, Unreal, Engineer o Blender, que son herramientas que van a permitir el desarrollo de ese entorno virtual para que realmente se dé el aprendizaje que se necesita. También la optimización. ¿Qué tipo de recursos de polígonos, texturas eficientes, iluminación optimizada se van a trabajar para que esta experiencia realmente se sienta como algo pues tangible? Las pruebas y los feedbacks, que también el hecho de poder testear si es la experiencia tal y como nosotros la percibíamos o la esperábamos, si el usuario está satisfecho también con la forma en cómo fue diseñada la misma plataforma, el ingreso a a la virtualidad le fue sencillo, la experiencia también fue muy evocativa. Bueno, pues ahí estamos hablando de que hubo una buena implementación dentro de este proceso. Ahora, hay que tomar en consideración que si bien es cierto, el proceso de construcción de un ambiente virtual goza de todos estos elementos y características, también la validar con el usuario cómo se pueden recoger estas opiniones a través de ese feedback o a través de ese piloteo que se puede hacer con los usuarios, de manera que haya la posibilidad de jugar. ¿Qué sucede, por ejemplo, en estas empresas que trabajan videojuegos? Tienen un pool de testeadores que les permiten también em, dar una opinión válida, certera y con mucha experiencia, porque justamente estas personas se dedican a eso, a jugar los videojuegos y ver cómo trabajan las interfaces, ver cómo
esta forma de diseñar les ayuda a ser mucho más intuitivos, a que prácticamente los editores de imagen tengan las características que se requieren para que haya fluidez y uno se pueda adentrar más fácilmente en este contexto. Imagínense, pues le pagan a estas personas para que se sometan a este proceso. Las veces que he comentado estas situaciones con jóvenes, dicen, uy, a mí me encantaría poder trabajar en un entorno así, pero no es un entorno sencillo, dado que la experiencia no es meramente jugar, sino retroalimentar acorde a las experiencias vividas con otros videojuegos en los cuales se les puedan hacer mejoras, que se puedan hacer también trabajos interactivos, sencillos, procesos de aprendizaje dentro de lo que vienen siendo los niveles. Y bueno, esta es una parte de los videojuegos. Ahora, la interactividad que deben de tener, por ejemplo, los estudiantes en el uso de las plataformas, ¿qué tan intuitiva debe de ser? De manera que si aparece un lienzo en nuestra página, pues esta pueda ser como muy evocativa de, bueno, si necesito algo, ¿dónde está? Ah, el botón está aquí en esta accesibilidad. Si necesito enlazarme a tal cosa, bueno, aquí me aparece la liga. Que no sea meramente un lienzo vacío, sino que permita también ir construyendo esta información. Y no se diga cuando hay procesos de capacitación que gozan de estas interacciones, pues bueno, el diseño y uso de estos avatars son muy importantes y estos expertos propiamente en el manejo de la tecnología deben de retroalimentar y dar las opiniones más justas y más equilibradas, así como provechosas para que se pueda ajustar el tema de las texturas, la interactividad, ese rendimiento y también el ir midiendo qué capacidad de soporte tienen para la interacción continua, para activar esas funciones o bien que se requiere. Porque imagínense, si esto lo vemos del trabajo de un alumno, la interactividad de un alumno, ahora sumémosle en la población de una universidad. Claro que deben de ir testeando todos estos procesos para poder de ello aportar mejoras sustantivas. Ahora, ¿cómo puedo estructurar mejor el proceso de un ambiente virtual? Primeramente, declarando cuál es el propósito. Si la virtualidad la vamos a sumar para poderla trabajar como un videojuego, aunque sea un proceso de aprendizaje, si va a ser una simulación, si vamos a trabajar con una experiencia educativa, bueno, ¿cómo tendría que ser este formato? Por otro lado, ¿qué estilo visual se busca? Si va a ser futurista, de fantasía, low poly, realista o algún otro. También revisar la interactividad que tendrá, si este se va a poder explorar de manera libre o va a haber dentro del proceso algunas misiones que se tengan que ir escalando acorde a la posibilidad de mejorar algunos eventos, ¿no? Dentro de lo que viene siendo la interactividad con el mismo juego o con la misma plataforma de formación. Y esto va a permitir que si hay algunas misiones, bueno, pues no se puede pasar al siguiente nivel hasta que no se haya concretado este nivel. También el tema de un rompecabezas que haga alusión a esta memoria cognitiva que permita ir desarrollando habilidades y que éstas puedan ser la garantía de un proceso formativo. También el hecho de utilizar un motor gráfico potente para que no se entrecorte la señal. Si bien es cierto, son factores técnicos, pero Unity, Unreal Engine y algún otro, pues pueden ser de mucha utilidad. Ahora bien, la primera parte, que es la información que necesitamos para organizarla dentro de una plataforma. Pero después, ¿qué viene? ¿Qué es lo que se necesita trabajar? Pues hay que organizar y discriminar la información. ¿Toda la información cabe? No, no toda la información cabe.
Tenemos que ser muy conscientes de este proceso porque nos va a implicar eh, trabajar la información y poderla discriminar. Esta discriminación en función de qué se da, de que no toda la información va a poder caber en este ambiente virtual, de que debe de tener el ambiente virtual un esquema estructurado que pueda facilitar la planificación y la ejecución de todo un proyecto, de todas las actividades, de todo lo que de alguna forma es importante y a su vez necesario. También que esto tenga un enfoque práctico que permita llevar a cabo todos estos pasos. Y aquí yo les muestro una primera y pequeña de la información según la función. Y esto nos va a ayudar también a poder separar la información en diferentes categorías. Esta va primeramente desde lo que es el concepto y la narrativa, de que tenemos que trabajar los complementos dentro de la plataforma. Sí, es muy importante. Imaginen ustedes que les dan este software, pero pues ustedes tienen que crear toda la información. No es como cuando entramos a una plataforma Moodle donde ya vienen alojados varios contenidos, sino nosotros tenemos que construirlos desde cero, desde lo que viene siendo la fase de programación. Cómo vamos a trabajar el concepto y la narrativa, cómo se va a trabajar también el tema. Si estamos hablando de un tema de historia o un tema de mitología, o algunos eventos clave que en un momento dado tengan que hacerse al la plataforma, pues tendremos que buscar los motores necesarios para la creación de todas estas actividades. Algunos elementos visuales también, como un estilo artístico, paisajes, biomas, colores, cierta arquitectura, cuestiones de texturas, que si bien es cierto no las podemos palpar, pero sí podemos evocarlas a través de una imagen y que esa imagen también genere ciertas sensaciones. La interactividad y la jugabilidad serán otro proceso importante en la construcción de esta selección de la información. Y aquí viene siendo revisar un nivel de exploración, ya sea en un sandbox que me permite ir revisando los insumos que son necesarios para poderlos alojar en esta plataforma. Trabajar con algunas criaturas, como mencionaba el famoso avatar, se puede maneras a elección de los mismos usuarios y que esto permita también el uso de la inteligencia artificial de forma organizada. Ahora bien, no es nada más el hecho de tener esta información, sino cómo le voy a dar vida, cómo voy a poder crear ese mundo que si bien la parte tangible es a través de mi máquina, de mi computadora, de mi tablet o del mismo celular, bueno, hay una parte también importante del ambiente inmersivo que pueda ser vibrar con cierta gravedad, colisiones o la destrucción de objetos, o establecer un clima si este va a ser dentro de la edición de la misma historia, si es de día, de noche, algunas estaciones climáticas distintas. Y las restricciones, si esto también va a obedecer a la movilidad o solamente va a ser en un lugar estacionario en donde pueda tenerse este activo y de mucho manejo de información. Otros aspectos técnicos vendrían siendo el uso de un buen software, un motor gráfico, la optimización también y el rendimiento que van a llevar muy de la mano el uso de estas tecnologías. Y va a ser a través de la realidad virtual o la realidad aumentada. Eh, y bueno, esta parte de la realidad aumentada también se ha desarrollado muchísimo en algunos simuladores que vienen siendo parte de esa formación intuitiva e interactiva. Aquí les muestro lo que es filtrar la información relevante. Imaginemos que esto viene siendo como un gran embudo donde no todo va a caber. Y si cabe, va a ser con determinadas restricciones.
¿Qué se debe de observar en la formación ya en la conformación de la información y en la conformación también de ese lienzo que nosotros queremos trabajar para poder evocar un creativo en un contexto virtual? Primeramente que se deben de definir los objetivos. Estos objetivos deben de ser claros. ¿Hacia quién va a llegar esta información? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuál es mi público meta? La forma en cómo tendría que interactuar ese público meta, las expectativas que también se tienen dentro de este proceso de formación y qué información también de ello es esencial para cumplir la visión del proyecto. Otra cuestión sería el eliminar algunas redundancias. Es muy importante aquí que la información sea muy concreta, porque entre más concreta sea, más claridad va a haber en estos momentos de construcción y consistencia dentro de lo que viene siendo la creación de este ambiente virtual. Eh, Debe de ser revisada varias veces para que no haya datos repetidos, relevantes, y empezar, si es que los encontramos, si encontramos información que no tiene nada que ver ahí, pues hay que eliminarla. También la parte de poder organizar esta información en diferentes niveles de detalle. Algunos detalles que vamos a dar a esta información va a ser desde una estructura macro, donde me permita también generar en términos propios las mecánicas generales o principales de esta actividad. El medio que debo de seleccionar, si va a ser un diseño de escenarios o de interacciones clave que se tengan que ir trabajando al respecto. Y lo micro, que vendrían refiriéndose a estas cuestiones de textura o sonidos ambientales que también van a dar eh, pues pautas de trabajo importante en lo que es el proceso de hechura. Ahora, ¿cómo organizar la información? Tenemos primeramente la matriz de diseño. ¿Y cómo tenemos que trabajarla? Lo más recomendable es a través de una matriz, un cuadro de categorías que evoque primeramente aquellas que son principales y de qué van, ¿no? La consistencia que éstas deben de tener. Y por otro lado, hacer las descripciones oportunas para que todo ello vaya marchando en congruencia, que no haya información que no deba de aparecer o que la información que aparece es irrelevante, sino que toda la información realmente permita ir asegurando la interacción del usuario. Los mapas conceptuales también, para poder hacer uso de toda esta información y organización de todas estas ideas, el mapa conceptual me va a permitir hacer uso de esos diagramas en función de todo lo que quiero trabajar. Los tableros virtuales. En esta parte, cómo trabajarlos con algunas utilerías, me va a dar la posibilidad de hacer un visual board que va a permitir la referencia gráfica de definir, bueno, cuál va a ser el estilo, qué características va a tener, así como las posibilidades de interacción en todo este proceso. Algunos gestores de proyectos. No es que nosotros tengamos que trabajar meramente con los insumos que se tienen, sino estos gestores de proyecto son ya plataformas establecidas que nos van a llevar paso a paso a la creación de un ambiente virtual. Hay muchísimas. Una de las que también es muy socorrida en estos momentos es una plataforma Hotmart para el trabajo de contenidos, para la generación de videos y materiales que en un momento dado permitan esa interactividad. Pero está Notion, está Trello, está Miro, que en una parte de edición me permite organizarla y a su vez asignar tareas precisas en función de las ideas que se desean plasmar. Miro, por ejemplo, para el graficado es muy bueno. Yo creo que ustedes también habrán tenido oportunidad de trabajar esto. E imagínense que dejan una actividad alusiva a la organización de la información. Tenemos a la mano el Miro
y a través del Miro, pues permite también a los mismos estudiantes o las personas que estén en este proceso de formación que se alleguen a este tipo de plataformas o de utilerías para facilitar el trabajo, para facilitar también de ello el aprendizaje. ¿A través de qué? A través de este contexto virtual. Ahora, em, si vamos a construir una idea, una materia, una serie de contenidos, es muy importante estructurar la información y que ésta se vaya documentando. Esta información también debe de ser organizada y que permita ir marcando una narrativa con reglas, con estilo visual, de manera que haya también el adjunto de algunos parámetros gráficos o bien la optimización de algunas herramientas, que haya también la creación de un diario de desarrollo, por ejemplo, que nos aparezcan los calendarios dentro de la plataforma para que ahí se vaya midiendo, bueno, cuándo debe de entregar, cuándo se cierra esta actividad, cuándo comienza la otra, algunos trabajos o actividades que se deben de realizar y que me permita de ello organizar toda esta información y hacer los cambios precisos acorde al diseño que se requiere. Ahora, dentro de lo que es el ambiente virtual educativo, es necesario que se establezca una estructura lo más clara posible, que pueda facilitar también la interacción y lograr discriminar la información del proyecto. Es importante la discriminación de la información, porque dentro de las redes hay información, sí, vasta, generosa, potente, pero no toda la información cabe. Y cuando me refiero a discriminar, no es precisamente hacerle el feo a cierta información. Quizás esa información no sea la más apropiada para que aparezca en una plataforma educativa, pero que sí la podemos utilizar como un insumo de aprendizaje por fuera. Entonces, a eso va el detalle de la discriminación, a poder trabajar toda esta información lo más precisa posible para que de ello se pueda alojar contenido que sea eh, pues preponderantemente importante, eh, con información clave, con la referencia pues más actual y de esto irnos orientando a lo que viene siendo el objetivo educativo. ¿Qué es lo que realmente queremos lograr al momento de forma educativa? Al añadirle todos estos insumos que si ya vimos que si va a ser interactivo, que si va a ser inmersivo, que si va a ser meramente gráfico, bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Para qué lo queremos? ¿Y cuál es la experiencia que nosotros deseamos que la persona que lo va a usar viva? Y aquí el hecho de poder definir el objetivo educativo va de la mano con cuestionarnos estas preguntas. ¿Qué se quiere enseñar, primeramente? ¿Quién es el público objetivo que vamos a atacar? Y atacarlo, pues a lo mejor es una palabra agresiva como tal. Más bien habrá que mencionarlo desde la perspectiva de si nosotros ya lo definimos como ese público meta, bueno, ¿cómo podemos de ello hacer alusión a que se enriquezca su formación? Y otra pregunta sería, ¿qué nivel de profundidad tendrá el contenido? Cual nos va a llevar también a poder decir, bueno, para hacer esta actividad necesito que se trabaje cierto contenido con determinada información, con ciertos gráficos, ciertas imágenes. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, hay que definir muy bien estas preguntas. ¿Qué se quiere enseñar? ¿Quién es el público objetivo? Y el nivel de profundidad del contenido. En lo que se quiere enseñar, pues pueden ser matemáticas, historias, ciencias, cualquier contenido, vamos a decirlo así, puede caber, pero esto precisa diseñar. Y por otro lado, perfilar a quién va dirigido. Va dirigido a niños de preescolar, a niños de primaria, adolescentes, a universitarios, a profesionales, a público en general que a lo mejor lo que requiere un niño es igual información más gráfica, más visual, y a lo mejor un
lo que necesita es información que se pueda leer, que de ello también eh, pueda trabajar algún resumen, algún gráfico, alguna síntesis. Son, como ustedes pueden apreciar, dos maneras de trabajar la información. Ahora, ¿qué nivel de profundidad debería de tener el contenido? Puede ser en diferentes niveles y aquí tenemos tres que son esenciales: el básico, el intermedio y el avanzado. ¿Esto a qué me lleva? A poder también organizar la información y categorizarla. Categorizarla en función de ese contexto, de ese ambiente virtual con el que vamos a estar trabajando. Primeramente es el contenido educativo, los temas y los subtemas que vamos a trabajar, la metodología que queremos emplear, si va a ser de exploración, de resolución de algunos temas, problemas, cierto aprendizaje guiado, aprendizaje a través de juegos, ¿cómo lo queremos hacer? Eh, Otra parte serán los recursos visuales y de apoyo, como por ejemplo imágenes, videos, algunas animaciones que también pudieran caber en este proceso. La evaluación del aprendizaje, si lo vamos a hacer a través de quizzes, de videos interactivos, de ciertas simulaciones o algunos retos que impliquen que este aprendizaje también sea mucho más dinámico, más rápido, más persistente en el interés propiamente del usuario. El diseño del entorno también tendrá mucho que ver. Y aquí vamos a hablar de los escenarios que van a irse ampliando en esta relación del aprendizaje. Si se va a trabajar con algún laboratorio o algún museo virtual o cierta ciudad histórica, bueno, ¿cómo vamos a dar ese diseño de manera que el alumno o el que esté viendo la plataforma tenga una idea clara de lo que en la narrativa se explica? Esos elementos interactivos también como instructores o simulaciones van a ayudar a que el aprendizaje se logre concretar lo más posible para que haya esta inmersión propiamente en el ambiente de aprendizaje. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, doctora, gracias. ¿No? Cuéntenme, ¿ustedes han tenido la posibilidad de trabajar en algún ambiente inmersivo? A manera ya de instrucción dentro de plataforma educativa. Como experiencia, ¿no? Como experiencia, así es. Yo de estar, no, comentaba en la primer sesión que mi hijo está en las clases virtuales. Ajá. Es unas 2 sesiones a la semana es para matemáticas. Ujú. Y a lo que ve uno, no así porque ellos independiente en su clase, Sí. veo como la plataforma que tienen y son muchos juegos, mucha saturación, ¿no? En cierto lugar, la búsqueda del tesoro y los meten así como a que vayan y busquen ahí que la operación y eso. Y otra Ajá. a la semana es algo de programación para niños en la plataforma Scratch. Ah, muy bien. También los van metiendo y el objetivo ahí pues es armar esta historia, por ejemplo. Ajá. Y los meten, ¿no? Así literal al rollito del juego de palabras, ¿no? Este menú para cuando se usa, este sí, este no, pues dentro del feedback al final de la clase, pues los maestros están con ellos, ¿no? Ajá. A mí en lo personal, no, creo que ahorita también lo platicábamos aquí con mi compañera Nadia, y Eli, pues que al menos yo no soy hábil en los videojuegos, para nada. Mi compañera Nadia decía lo mismo, que su esposo tampoco. Le digo, mi esposo sí,
pero de alguna manera el lenguaje de la generación, por ejemplo, a mi hijo le encantan los videojuegos, pero dice mi esposo, pues es que ahora son otro tipo de videojuegos, tienen Ajá, otro objetivo. así Entonces, es. sí es como lenguaje ahorita que ponía ahí para quién va, creo que sí es bien importante, quién va. Sí, Estamos también definitivamente. ajá, en la modalidad mixta, pues, o sea, vienen jovencitos de 18 años, pero también están los alumnos también de 40 y cúbole, 60 y cúbole, que tienen otro enfoque, ¿no? Profesional. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que meter en el Ujú. lenguaje y dar un término medio para los dos. Los dos escenarios. Sí, Sí. completos. Sí, sí, los dos escenarios, porque además dentro de lo que vienen siendo los ambientes virtuales hay intereses diferentes. No es lo mismo lo que le va a interesar a un chico de entre 8 o 10 años a un chiquito, por ejemplo, de 6 años, de 5 años, o también a un joven que ya se ha formado, incluso es parte de esta generación, ¿no? La generación donde se aprecia, donde se da la interactividad, pues es importante. Sí, Irlo orientando, sí, 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 ¿no? definitivamente. La forma en la que el medio que se rodean, todos los niños hablan de lo mismo, Así o es, tal vez hacen una variante nomás y yo me doy cuenta, niños que quizás tienen otro medio de sus papás, otros hábitos alimenticios inclusive, o sea, ahora que está tan multifuncional toda esa parte de la educación. así Y es. aún así tienen los mismos gustos que el personaje, el juego o la plática inclusive. O, Sí, o aunque no les guste, aún así agarran plática. O sea, entonces es un ajá, ahorita la parte de comunicación entre ellos. así es, en efecto. Y bueno, podemos ver que si no fuera mercado, el mismo Microsoft no hubiera desarrollado también esos cursos de capacitación a través de tutoriales de Minecraft para poder enseñarles a los pequeños a trabajar con estos archivos interactivos que les han permitido también no solamente el hecho del uso del gráfico, sino aprender a programar con un lenguaje muy sencillo. Entonces, desde ahí, la intención propiamente de cómo trabajar estas plataformas virtuales, también de manera asíncrona o bien síncrona con un tutor que les vaya guiando en este proceso. Muy bien, mis estimados, muchísimas gracias por sus valiosas participaciones. Cedo la voz a la maestra Elda. Adelante. Sí, nosotros aquí en ICATSOM tenemos uno de los cursos que se imparten a nivel estatal, no en las unidades que no están en la capital. Hay un curso que se realiza de esa manera, con realidad virtual. Es un curso en donde se enseña a los choferes de maquinaria pesada a usar Mm. los diferentes equipos. Y Ajá, tienen un programa que es para simular eh, y todo para manejar un tráiler, para manejar una retroexcavadora, para manejar una motoconformadora. Y qué interesante. sí, el año pasado se hizo un convenio con la Secretaría de Transportes para la licencia de chofer de operador de maquinaria. Ujú. Era muy complicado como para el plantel general en Hermosillo. Aquí nosotros no tenemos esa opción, pero existe dentro del instituto. Tener la maquinaria pesada, pues tener un tráiler, tener una pipa, tener un dumper, tener una retroexcavadora. Entonces la escuela tomó la decisión de adquirir ese equipo y los exámenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para la licencia de los operadores de maquinaria se hacen de manera virtual en el equipo ese. Está muy Ah, impresionante, qué interesante. está muy interesante y tiene la aplicación. La ventaja, por ejemplo, que tienen las personas que están en la capital es pues Ujú. que ahí mismo les dan su curso y Sí, después ahí mismo hacen el examen. Los que vamos de acá a hacer el examen, pues nos dan primero una inducción de cómo funciona el simulador, pero realmente yo lo he manejado, yo tengo conocimiento en manejo de maquinaria pesada por herencia
y he Ajá. manejado el simulador y de verdad es mínima la diferencia, es mínima la diferencia cuando programan el software que trae el simulador. Ujú. Incluso te piden, o sea, modelo del vehículo, tipo de vehículo, trae ahí una variedad de distintas de vehículos para las diferentes actividades que hacen los operadores de maquinaria. La Ujú. verdad es, creo que nada más hay tres en todo el país. Hay una en Guanajuato, hay una aquí en el estado de Sonora y hay una en el estado de Nuevo León, que los Wow. ICAT no utilizan para hacer eso. La verdad es, está muy padre. A veces yo siento que es un equipo que está ahí muy mal aprovechado, pues porque ya está el equipo y solo lo usan para esa especialidad. Ah, No sé, pero si tuviéramos unas aplicaciones muy prácticas, yo he usado el equipo, le digo, y es una cosa impresionante la realidad. impresionante. O sea, lo que te Ajá. transporta a... También Ujú. otra de las cosas que decía el instructor, es el maestro Francisco Montoya se llama, el instructor que imparte las clases en ese simulador, sacar a un operador de maquinaria sin experiencia a un ambiente real es Ujú. un riesgo a muchas personas. Nosotros que vivimos acá en el ambiente de obra y de construcción, Claro. pues nos toca mucho ver accidentes y accidentes fatales sobre estos temas. Entonces el simulador les ayuda muchísimo en cuestión de que van a practicar, de que no van a poner en riesgo a nadie, de que Sí. van a llegar con un ambiente y entonces Grupo México, el grupo minero más grande del estado de Sonora, manda a sus operadores de maquinaria a capacitar a la capital a este específico. La verdad es un tema muy interesante y Sí. está programado para eso, y todavía pues es un equipo muy moderno que va a tener Ujú. ahí siguiendo sus actualizaciones y conforme se vaya modernizando la maquinaria, pues se tendrá que ir actualizando todo en el tema, pero pues es un ambiente no nada más educativo, pues se va enfocando mucho al ambiente laboral y la Ajá. parte que a mí en lo personal me gusta mucho es la parte de la seguridad. Primero te enseño aquí en un simulador donde ni te pones en riesgo ni pones en riesgo a nadie A y nadie. después Ajá. ya te voy a subir a un equipo que, pues un solo equipo, una retroexcavadora pesa como 5 toneladas, entonces imagínense la cantidad de personas que se ponen en riesgo al Mm. usarla. Te voy a enseñar a usar ese juguetito. Ah, sí. No, ya me imagino. Es totalmente impresionante. Acorde a lo que nos estás planteando y la forma en cómo lo describes, pues sí, es pesada y además todo lo que puede surgir por una mala práctica, si es que no se sabe hacer uso adecuado de esta maquinaria, pero como es un paso atrás, ¿no? De este proceso, de esta tutoría para poder hacer uso de esta maquinaria y que lo utilicen en términos de capacitación, pues cómo esta formación impacta en este contexto de producción, también ingenieril y por otro lado el contexto social al cual pues también atiende en especial por salvaguardar la vida de todos los que están cercanos a este proceso de manejo de la herramienta. Qué interesante, maestra Sí, Elba. aquí Muchísimas nosotros gracias. nos toca ver, aquí en la Bopreta nos toca ver solo para que pase la llanta de un yucle que tiene la simulación ese equipo. La llanta de un yucle es una caja de tráiler, solo una Ah, llanta. Entonces, enseñan a manejar el yucle en el que va montado claro. esa llanta. Entonces, es algo muy impresionante y la verdad Sí. yo veo que con mucha capacidad. Y cuando veíamos en cuestiones presupuestales para el instituto, pues fue mucho más barato adquirir ese equipo y es un equipo muy, muy tercermundista, la verdad. O sea, en cuestiones presupuestales fue muchísimo más barato adquirir eso que adquirir un equipo real. O sea, es un Real. equipo totalmente virtual, con una realidad virtual muy Ajá. aumentada, con muy buenos gráficos. Ujú. Qué interesante. Muy bien. Muy, muy interesante, maestra Elba. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, porque pues ya podemos ver de esto que lo que estamos explorando ahorita en el mismo tema tiene mucho que ver ahorita con estos contextos de aprendizaje y más en el ámbito virtual
donde pues todo lo que se abate también en el tema de los riesgos, en mitigar costos, en optimizar las inversiones, pero sin perder el objetivo de para qué es, ¿no? ¿Cómo es que lo estamos trabajando? E incluso el mismo cliente que mencionaba muy al inicio de la sesión. ¿Quién es el cliente? Pues al final de cuentas es ese contexto que se va a ver beneficiado porque yo sé hacer uso adecuado de esta información y a su vez yo como institución educativa estoy proviendo esas herramientas necesarias para que la persona sepa hacerse valer en un contexto real con la mitigación de esos impactos negativos en el uso de determinadas herramientas. Entonces, pues sin duda alguna, la manera también ágil, creativa, ilustrativa de poder aprender, pues va de la mano con la libre exploración, la interactividad y la jugabilidad que nos ayuda a tener ese enlace con un propósito en especial. También el hecho de tener en consideración aspectos técnicos dentro de lo que es la organización de la información, cómo lo voy a trabajar, con qué software lo voy a hacer. Va a ser realidad virtual, aumentada, se va a optimizar también el rendimiento del flujo de la información, cómo es que la puedo filtrar, cómo puedo hacer esa carga de información en un ambiente virtual. Bueno, aquí vienen tres pasos que son muy significativos. El primero es eliminar lo innecesario. No debemos de tener consideración para hacer uso de mucha información si esta no cumple con un propósito. Si estamos manejando más información y esta información en cierto modo ocupa un espacio que no le corresponde usar porque la información debe de prestar atención, entonces hay que quitarla y solo incluir esa información que es relevante y fácil de entender. Por otro lado, el poder jerarquizar la misma. ¿Cuáles son esos conceptos clave, esos detalles adicionales que se deben de sumar? Y finalmente, el modular el contenido. ¿Qué del contenido tenemos que hacer? Bueno, habrá que dividirlo en secciones o en esos niveles progresivos, de manera que se pueda ver fragmentada la información y esta información, acorde a esos fragmentos, podamos digerirla de mejor forma. Que el usuario también no se sienta saturado con tanta información, pero que la información que posee la pueda entender con claridad. Algunas herramientas para la organización serían por ejemplo, los mapas mentales, el storyboard, el tablero de referencia, el Trello o Notion, que, por ejemplo, en el tema de los mapas conceptuales, pues la posibilidad de ir construyendo la estructura, ese contenido. En el storyboard, pues el poder visualizar la experiencia del mismo usuario, ver, pues bueno, cómo viene siendo esa interacción. Los tableros de referencia, ¿a qué se refieren? Pues a poder trabajar ciertos gráficos con mecánicas específicas que permitan la interacción y que a través de esa interacción den un resultado tangible. Y Trello o Notion pues que nos ayude a organizar las tareas, las frases, el desarrollo de todos los contenidos de manera mucho más creativa, divertida, simplificada, pero no por ello que le estemos restando lo más destacado, lo más importante. Ahora bien, vamos a la elaboración de actividades para trabajar en línea. Eh, Hablábamos de los ambientes virtuales, que esa es una, una corriente de trabajo, pues ha crecido y esto viene siendo desde mucho antes de este contexto de pandemia. El ambiente en línea fue el que más fuerza tomó a partir de la pandemia. El otro ya existía, ya cuando se hablaba de ambientes inmersivos, ambientes virtuales y demás, era fuerte, pero el ambiente en línea de un tiempo a la fecha ha tomado mucho valor, mucha fuerza. ¿Y esto, pues, de qué va?
Pues va propiamente para favorecer esa elaboración de actividades en línea eh, que logran en sí tener la conexión, la información, también el uso creativo de esta y la posibilidad de que cada quien sea responsable de su propio aprendizaje. Entonces, estas actividades se perfilan como actividades que permiten primeramente la interactividad, pero que goza también de la misma autonomía y de esos recursos digitales que tiene a merced. En este sentido, hay que hablar de los objetivos de la actividad que se deben de trabajar, sobre todo en un ambiente en línea, antes de diseñar la actividad. Y esto responde primeramente a qué aprendizajes o habilidades se busca desarrollar, qué nivel de profundidad se va a trabajar y qué herramientas digitales facilitan también esa actividad. Dentro de estos aprendizajes, las habilidades que nosotros deseamos que se obtengan para buscar esta información, pues primeramente implicará la estructura del contenido. Para después, si vamos a profundizar en esta información, explorar qué prácticas o qué evaluaciones, cómo lo vamos a validar, cómo vamos a obtener la información y saber que esa nos garantiza también la posibilidad de validar que el aprendizaje fue dado. Y las herramientas, si esta se va a trabajar a través de foros, de la famosa gamificación, que ahorita pues estamos más empapados de la gamificación que en tiempos anteriores. Pero la gamificación, pues en sí ha existido desde siempre. Desde el momento mismo que nosotros íbamos al preescolar y nos ponían una estrellita en la frente, viene siendo ya en sí un proceso de gamificación. Ahora, la gamificación, ¿cómo se trabaja dentro del aula? Pues a través del estimar retos que puedan ganar insignias, que pueda ganarse un trofeo y que esto, eh, además de evocar un conocimiento, específico de determinado eh, ciencia o saber, pues bueno, también mantener viva la motivación y la intención de querer aprender, que ese es uno de los retos dentro del proceso cognitivo más importantes, porque podremos aprender, de hecho todos los días aprendemos pequeñas cosas o algunas en un propósito específico por aprender. Pero ya en el tema de la gamificación, tiene el propósito de mantener motivado al estudiante, porque hay una simbiosis muy importante al respecto de la motivación y el aprendizaje. Si no existe la motivación, no se va a dar el aprendizaje. Por mucho que nosotros digamos que la información es interesante, que va a ser de utilidad, que deben de prestar atención. Bueno, pues sí, son recomendaciones, pero en sí el hecho de poder concretar que el estudiante dentro de todo este ambiente virtual, porque una cosa, como lo veíamos en la virtualidad, va de la mano, hay un acompañamiento. Pero cuando estamos hablando de en línea todavía la motivación debe de ser mayor, porque pues prácticamente el aprendizaje es autodidacta. El mismo usuario se convierte en su propio gestor de la información. Va qué va primero, qué va después y cómo va a ir perfilando toda esta información de manera de poder hacer entregables sin que le esté repitiendo el docente que tiene que hacer tal o cual, o si estamos hablando de una empresa que el jefe no necesariamente le va a estar monitoreando, pero sabe que a determinada fecha debió de cumplir con ese cometido. Entonces, vemos aquí que en ese ambiente en línea se deben de trabajar también actividades interactivas como son las simulaciones virtuales, el modelado de 3D, los juegos educativos, la parte de la gamificación, es decir, trabajarlo a través de misiones o de desafíos. También el tema de mapas conceptuales colaborativos. Por ejemplo, con Miro se puede trabajar un mapa conceptual en donde se abra la página con 4 o 5 usuarios y cada usuario le va a añadir algún insumo importante a ese mapa conceptual. De manera que yo como profesor, cuenta de cuántas personas estuvieron interactuando,
solamente para elaborar un mapa conceptual. ¿Y por qué? Porque cada usuario, a través de la plataforma de Miro, le asigna un color. Entonces, todo lo que se va graficando o se va escribiendo tiene ese color específico del usuario, es propio del usuario. Entonces, aquí podemos validar justamente quién contribuyó en la elaboración de esta información y en qué escala. Algunos más, otros medianamente, otros muy poco. También las actividades asíncronas. Estos foros de discusión con preguntas reflexivas o esos proyectos, ya sea grupales o individuales, con entregas muy programadas, el análisis de casos también, o temas que sean importantes a debatir o el poder compartir ciertos documentos, son parte de estas actividades asíncronas. Eh, y las síncronas, que vienen siendo esas clases de interacción en vivo, esos talleres con resolución de problemas en equipo, los retos en tiempo real y bueno, que se haga este trabajo de escapes rooms o salas virtuales o ciertas trivias que permitan de ello trabajar con esta información. Eh, a su vez, es necesario que dentro de la estructura de la actividad se pueda integrar lo que son las instrucciones claras para que no haya confusiones sobre de lo que se tiene que hacer. Algunos materiales y recursos como lecturas, videos o algunas herramientas digitales, sobre todo. La estimación del tiempo, que este se pueda administrar apropiadamente de manera que no se dé demasiado tiempo para actividades que se pueden realizar de manera pues rápida, ¿no? Muy sinérgica, donde se den los resultados prácticamente de inmediato. Para aprovechar ese resto del tiempo en implementar otras actividades. Los criterios de evaluación. ¿Cómo se van a medir? ¿Cómo se debe de medir este aprendizaje? Si va a ser una autoevaluación, va a evaluarse a través de una rúbrica, va a haber una retroalimentación del instructor y bueno, todo esto será importante irlo considerando. También la interacción y la colaboración, si va a haber ese espacio de comentarios, si va a tener el estudiante un momento en el que pueda em, pues establecer comunicación directamente con su asesor, con su profesor, a través de un chat. Y aunque no coincidan en los tiempos, sabe perfectamente el profesor que debe de dar respuesta oportuna no más allá de 24 horas y sabe el estudiante o el usuario que su profesor o su guía o su mentor verá la pregunta y le tendrá que responder. Hay una certeza de que va a responder porque es 24 horas que se debe de solventar, que implica de facto una responsabilidad importante. Otro aspecto es el incorporar esos elementos de enganche para poder motivar la participación. Em, ¿Por qué enganchar? Porque de manera contraria, el tema de la formación en línea, pues prácticamente sería muy árida. Sería solamente o se daría solamente si el mismo estudiante está muy interesado en la información. De lo contrario, va a ser como muy complicado que se pueda enrolar en este proceso. De ahí que al motivar esta participación se use la gamificación que debe de considerar algunos puntos, insignias o subir de nivel, la narrativa, que es convertir la actividad en una historia o en una misión, la personalización, que también aquí se puede por ciertos intereses de parte del usuario y algunos desafíos progresivos, que estos vayan aumentando el grado de complejidad en el juego. Ahora bien, si eso es digamos, esencial. También el hecho de evaluar y ajustar las actividades son parte de este proceso constante que me permita validar que efectivamente toda la información que se recibió, que se estudió, pues ha sido comprendida, tiene ese soporte. Entonces, aquí tenemos que recoger un feedback de los usuarios. Es
pues responsable el hecho de pedir cuál fue la experiencia, qué le podríamos añadir, qué le podríamos quitar. Y ese feedback de los usuarios pues resulta ser de mucha utilidad. También analizar qué funcionó y qué se necesita mejorar, y interactividad o nivel de dificultad. Sobre de esto, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué tipo de ambientes en línea han tenido que les ha permitido también poder trabajar con esta información? ¿Y cuáles han sido los que más trabajo les han costado porque los ven planos o porque no hay mucha creatividad o no hay mucha interacción? Por ejemplo, con los mismos usuarios en función del trabajo en un foro o algún chat programado a determinada hora. Y es que esto implica un autodesarrollo, un aprendizaje autorregulado. ¿Qué experiencia tienen al respecto de esto? La modalidad mixta a la que pertenecemos la mayoría de los que estamos aquí Ajá. nos exige, o sea, no quiero llamar el obligatorio, ¿no? Pero sí es obligatorio, porque es el coordinador. Sí. De la exigencia es porque propiamente tenemos alumnos que van a trabajar cierto número de horas a la semana sin un maestro, pero se tiene Ajá. con toda la información de manera interactiva por medio de lecciones, por paquetes core. Ahí vienen Ujú. algunas situaciones así, no sé, alguna actividad ahí mismo de enlace de palabras, conceptos. He usado el paquete SCORM, la lección pura del Moodle. Eh, Ajá. Pueden adicionar ahí algunos juegos interactivos. He usado yo Geniali, el Canva, pues los videos quizás de introducción o algo para como una infografía interactiva. Que Ajá. quizás, bueno, no es la gran cosa tecnológica tal vez a lo que existe, pero sí es algo muy amable para, ahorita repetimos, ¿no? Tanto el jovencito de 18 que va entrando a la modalidad o como el tardado 20 años en estudiar una carrera. Así es, así es. Puedo yo Así. enlazar esa plataforma. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Doctora, que trabaja en la UVM. Ajá. No me acuerdo cómo se llama la plataforma, la verdad, pero es una plataforma muy interactiva y muy sencilla. Yo tuve la oportunidad de pasar con ellos, hay una maestría y de verdad es Sí. muy accesible la plataforma. Me gustó mucho y Muy estoy bien. de trabajar. Y la otra, pues ahí yo superviso las cosas que sube la maestra María José. Hola. Muy bien, maestra María José, muchísimas gracias. Maestro Gracias. Eduardo, pues sí, también qué interesante cuando gozamos de una plataforma. La plataforma Moodle no es mala, también dependiendo de la cantidad de utilerías que, que posea acorde al monto que nosotros estamos pagando, porque no todos los permisos se otorgan. Hay una versión que es gratuita, simplemente pagas cierto porcentaje de lo que implica trabajar la virtualidad con esas plataformas. Y hay algunos otros paquetes que te dan o te dotan de muchísimas herramientas, pero hay que considerar dentro de este ámbito educativo la cuota de recuperación en la inversión acorde a la plataforma. Si nosotros no le vamos a sacar la mejor ventaja, el mayor provecho a ello, pues habrá que ir dosificando este tema de las herramientas. Pero está Blackboard, está Brightspace, está Hotmart, que también son plataformas muy interesantes y a las que se les puede eh, trabajar mucha información, entre ello, pues la curación de algunos contenidos. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes tomar un video, lo subes a la plataforma, en este caso plataforma Moodle, y con esta herramienta de H5P, tú haces el video donde le vas poniendo a lo largo del video algunas preguntas y aparece una manita y el usuario va a ver esa pregunta, le das clic, te despliega la pregunta, te da las opciones de respuesta, tú eliges la respuesta y te aparecen estrellitas, ¿no?
o te aparece un tache o te dice, vuélvelo a intentar de manera muy amable. Bueno, todas estas herramientas Siga son muy participando, importantes. dice. Exactamente. Esta actividad la he hecho pero en genial y no usa, no he tenido la oportunidad esa que menciona y igual, o sea, se ponen las instrucciones, inserta Así el es. video, a minuto ahí se va controlando la pregunta y la Ajá. igual, Sí. esa es parte de como alguna introducción, tal vez, ahorita que hablaba de la parte del básico, ¿no? Tal vez lo Ajá. que tanto estás comprendiendo de este video y ya en la clase te miraré y te enseñaré ya el Así es. método simplemente, el Sí. esfuerzo, ya es diversificación. Así es, así es. Y bueno, tantas herramientas como sea posible usar, sí es muy bueno. Definitivamente hay algunas herramientas con las que uno se acomoda muy bien o hay muy buena respuesta por parte de los estudiantes. Hay herramientas que nosotros a veces usamos, que se las ponemos o las editamos y las ponemos a merced de los mismos estudiantes, pero los estudiantes pues como que no empatizan con la herramienta o les cuesta trabajo, eh, o dicen, no, pues maestra, es que cómo le tenía que hacer aquí, yo vi el video, pasó el video, nunca vi la manita, ¿cómo se saca eso? Entonces, todo dependerá de lo que nos sea más práctico, no solamente a nosotros como guía, sino en el proceso, siempre atender al proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y si ellos se acomodan, bueno, pues qué decirlo de nosotros. También nosotros como, claro que nos tendremos que ir acomodando a todo este proceso. Y si tenemos posibilidad de manejar algunas otras herramientas, pues qué mejor. No sé si ustedes también llevaron algún tipo de formación con la plataforma de Teams, que dentro de Microsoft maneja un montón de utilerías. Está el streaming, está también la edición de videos, la incrustación de videos, el tema de curación de contenidos. Entonces, todo esto a través también del manejo de estadísticas, de cuánto porcentaje de asistencia o de revisión de los contenidos se tiene para nosotros como docentes ir validando, bueno, si entran a la plataforma, si leyeron, no leyeron, qué hicieron, le entendieron, no le entendieron, porque de repente en estos entornos en línea hay algunas cosas que se quedan con una grande incógnita y que solamente confiamos en la autonomía del aprendizaje de los estudiantes para de alguna manera saber o empapando del nivel de conocimiento y de aprendizaje que han adquirido a través de este proceso. Bien, mis estimados, pues vamos a ver en este momento, y miren que le voy apurando porque no quiero quedarme así cortita. Ustedes dispensen si me voy como un merolico, como hilo de media en todo esto, pero es con el afán de que lleven toda la información. Vamos a ver ahorita el tema de cuáles son las mejores plataformas educativas para trabajar. Y bueno, hay varias plataformas para crear estos ambientes virtuales educativos y tienen también un enfoque interactivo en el entorno 3D. Esto va muy de la mano con manejar el Unity, que es de realidad virtual, y con este navegador que es de Mozilla Hubs, que es una plataforma que permite trabajar esos mundos virtuales en realidad aumentada, en realidad virtual, y bueno, este formato 3D, ¿no? El Unreal Engineer, que también hace de esto pues varias simulaciones, nos permite hacer simulaciones realistas y de aprendizaje interactivo. El frame de realidad virtual nos permite construir esos mundos virtuales desde un navegador sin necesidad de que se instale, sino simplemente nos da la posibilidad de crear ese mundo virtual y ahí poder hacer alguna actividad que sea de manera momentánea sin que tengamos que trabajar alguna descripción. El Open Simulation
Es también una plataforma de código abierto. Esta nos va a permitir crear esos entornos de aprendizaje sin tanto, eh, sin tanta complejidad, sino de manera muy sencilla. Máxime cuando la institución educativa no tiene como eh, una inversión importante como para apostarle a alojarse con una plataforma, bien con estas utilerías pueden trabajarse el alojar contenidos, el manejar estas actividades de manera que se lleve un seguimiento con los mismos estudiantes. Moodle, que bueno, creo que aquí la gran mayoría estamos familiarizados con él, también de código abierto. eh, en ello, pues hay que personalizarse en el sentido de que si yo soy el propietario de un curso, yo administro ese curso, yo gestiono entregas, doy accesos a quienes, pues a quienes vayan a estar estudiando, voy compartiendo material y este material pues también se debe de ver como importante, interesante en este proceso. El Google Classroom, que también fue muy socorrido en tiempos de pandemia porque pues al tener muchas instituciones la incapacidad de alojar un entorno virtual, pues se allegaron de Google Classroom para poder administrar los mismos profesores el tema de las entregas, de la actividad de trabajo, de las retroalimentaciones y bueno, prácticamente los llevaba de la mano. El Canvas LMS que también nos permite hacer recursos interactivos muy importantes, todos estos trabajados en línea. Blackboard es sin duda, pues muy usado por muchas universidades, con cursos ya muy estructurados que integra video, interacción, código de voz, incluso se pueden alojar 2 horas. algunas grabaciones eh, para poder de ello trabajar con interacción. Sí, no escuché. Bien. Otras herramientas, por ejemplo, que también favorecía el alojar esas ligas, que era el Microsoft Teams, era trabajar con Kahoot, los famosos Kahoots que nos ayudan a hacer quizzes muy interactivos y de gamificación y que pues ayudan a sacar de esa zona de confort también a los mismos estudiantes, los eh, activa, los dinamiza y pues son muy interesantes. El Genially, que nos permite también hacer presentaciones interactivas, agregar video, editar video, hacer curación de contenidos. El ThinkLink, que hace también mapas interactivos y hay un entorno también de aprendizaje inmersivo. El Classcraft, que también es una plataforma de que permite crear ahí el avatar, hacer también una especie o la forma en cómo se diseña es a través de misiones y de recompensas que conforme se va escalando con niveles, pues bueno, yo me puedo poner ahí como una princesa que estoy logrando tal misión y que tengo que lograr tal objetivo, entonces lo logro y voy escalando a otros niveles donde se va acrecentando la complejidad. También las herramientas para el trabajo colaborativo y la visualización eh, que pueden ser trabajadas en tiempo real. Por ejemplo, la plataforma de Miro Mural, que nos ayuda a trabajar mapas conceptuales, pero estos los podemos trabajar desde una plataforma donde podemos trabajarlo en equipo. He asignado a lo mejor 6 equipos y cada uno de los integrantes tiene que hacer su aportación, pero se ve el colorcito de el integrante que hizo la aportación a ese mapa conceptual. Su participación, pues puedo yo decir, bueno, pues esta participación que tuvo este estudiante fue de tanto por ciento en relación a la participación de los demás. El Padlet también es otra herramienta que ayuda a trabajar mucho lo que son las ideas o los conceptos de diferentes personas que puedan estar conectadas en alguna reunión
ya sea de capacitación, de formación, de aprendizaje, muy buena. El Notion, que también nos ayuda a estructurar esos contenidos y gestionar proyectos para darles así como esos niveles y esa escalabilidad necesaria. Trello, eh, que es la gestión de tareas y de seguimiento de desarrollo, vamos viendo dentro de lo que viene siendo, por ejemplo, la programación de algún proyecto de investigación. Podemos irlo trabajando en esas escalas de manera que tengamos una primera fase y si se concretó, pues bueno, ya tienen las demás. Hay otra, por ejemplo, para trabajar con ciencias y con técnicas específicas, sobre todo en estas simulaciones y laboratorios virtuales, que vienen siendo el PET Interactive Simulation, que ayuda a trabajar simulaciones de física, de química, de matemáticas. Está divertidísimo eso, porque es una manera mucho más fresca de trabajar estas interacciones. Labster, que es ese laboratorio virtual para biología, para química, para física. El Minecraft Education Edition, que lo mencionábamos hace un momento, para ese aprendizaje en la construcción y exploración, así como en la programación. El Google Expedition, o bien también Poly, que es otra plataforma, que nos ayuda a construir esos tours de realidad virtual y aumentada, muy usados por arquitectos, por ingenieros, donde nos hacen la simulación la construcción de nuestra casa o de cierta modificación de determinado espacio o cómo se va, los decoradores también, los diseñadores de interiores también lo trabajan mucho y los museos también trabajan este tipo de plataformas para hacer recorridos virtuales. Bien, mis estimados, aquí yo les presento lo que es la actividad de aprendizaje con el afán de que si hay dudas, ahorita tengamos, aunque sea un ratito, para poder consultar sus dudas y sus inquietudes. Les dejo esta liga para que hagan esta lectura. Es un material en PDF, el cual también va a ser necesario que ustedes, a través de la materia que imparten de manera presencial, transfieran su diseño a un ambiente virtual tomando como referencia esta lectura. Y si se trabaja en alguna plataforma virtual, pues mostrar también la evidencia de los componentes del curso, a los estudiantes y las herramientas que se emplean como foros, chats, videos interactivos, entre otras cosas que ustedes puedan tener. Aquí yo les pido que tomen en consideración el poder utilizar la bibliografía básica, la lectura recomendada, utilicen también lo que es el formato eh, con el que van a estar trabajando, que en este caso lo que les estoy pidiendo y que ya he visto sus actividades, ya estarán recibiendo a sus correos la retroalimentación de las actividades entregadas. Les agradezco muchísimo que lo estén haciendo y bueno meramente la construcción de la portada que tenga pues la fecha, el nombre de la materia, mi nombre, que se pueda trabajar en letra Arial 2, interlineado 1.5, justificar los párrafos, cuidar la sintaxis y la ortografía, también poder citar y referenciar el documento acorde al formato APA. Y la fecha de entrega que se tiene para el día 22 de agosto antes de las 23:55 horas. A este correo que es en mi correo personal. Quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario respecto de la información que hemos visto esta tarde. Por mi cuenta queda claro, nada más es con una captura de pantalla, así es, sobre el diseño, o ¿qué nos recomienda? Sobre el diseño, si ustedes ya entran, yo les recomiendo que me hagan una explicación de, bueno, de qué va esa materia, si la dan de manera presencial, si la dan de manera virtual, que acorde a la lectura, porque la lectura les va a ayudar a reflexionar sobre de ciertos pasos que implica el diseño de una materia virtual o en línea. Entonces, que ustedes me definan, bueno, su materia es virtual, su materia es en línea
tienen, qué es lo que han trabajado, cuál ha sido, en cierto modo, la asiduidad de sus actividades y de las actividades de los mismos estudiantes para trabajarlo, y que me hagan una explicación con evidencias, obviamente, de lo que ustedes han hecho, para que, acorde a la lectura que les he dejado, pues tenga ese encuadre, ¿no? De la información. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Le pregunto porque en el caso, ¿no? Del área de química, yo tengo esta aplicación. Ah, Entonces, Unreal sí, por Chemis. eso le preguntaba si es así como una captura y, Ajá, bueno, o sea, hay pasos, ¿no? Se lleva eh, explicando. el Ujú. diagnóstico, luego se presenta que este es el vaso precipitado, Ajá, se le echa algún tipo de base, entonces por eso le pregunto. ajá. Los reactivos, ¿no? Sí, Ajá. exacto, Y exacto. kaboom. Y a nadie le pasa nada. Y a nadie le pasa nada. Nadie le pasa Sí. nada. Sí, justamente, que me vayan mostrando ahí los pasos en pos de la experiencia. Si no han tenido esta posibilidad de rozarse con una experiencia virtual o en línea, la misma lectura les va a guiar para que puedan transferir esta información, por ejemplo, de una clase presencial a una en un ambiente virtual o en línea. Y de esta manera que puedan ustedes ir planteando las actividades y cómo tendrían que estarla trabajando, a través de qué rúbrica, porque también la forma de valorarlos pues es diferente, ¿no? No sé si fui clara, si hay alguna duda, alguna pregunta. Muy claro, muchas Ok, gracias. Igual con todo gusto. acá hay duda, perdón. No, no, no. Sí, Ok, sí, ok, sí, ah, no, ok. perdón. No escuchaba. Fue dedito. Ok, muy bien. Eh, Adelante, muy bien, maestro Eduardo. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Muy, pues ahora sí fue tiempo récord. Miren, 4:41 y ya prácticamente nos estamos despidiendo. Yo les agradezco muchísimo su participación, su presencia, su valiosa presencia, y siempre los comentarios que ayudan también a ir conformando pues estos saberes, que son parte también de lo que en un momento dado tendríamos que ir discriminando en esta parte. Ya nos tocará hacer un ejercicio en donde nos pongamos en una situación de elegir, bueno, qué plataforma educativa tendríamos que trabajar si es que estuviésemos en esa condición, y qué características tendríamos que considerar al respecto. Entonces ya lo estaremos trabajando en una siguiente sesión. Meramente esto se los comento como un preámbulo para poder ir enganchándonos en este contexto. Les agradezco muchísimo. Cuídense mucho. Les mando un abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Excelente fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Así será, muchas gracias. Gracias, maestra, Muchas igualmente. gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.